Perú se consolidó como el primer exportador de uva a nivel mundial. No hay ningún país que haga los volúmenes de uva que hace Perú. Esto es peruano y es nuestro. Salud por ustedes. Retablo ayacuchano del Perú para el mundo. El arte hecho con manos, yo creo que está empezando a tener otro tipo de forma de recibirlo. La canasta exportadora peruana viene diversificándose y viene siendo muy dinámica, sobre todo en el segmento no tradicional. Por su sabor, detalles y pureza acorde a los más altos estándares de calidad, nos colocan entre los mejores en el mundo. Y es que gracias a la riqueza de nuestro suelo y dedicada producción de miles de peruanos, ha llevado a que nuestra uva, palta, mango, arándanos, también la bebida de bandera, el pisco, nuestras artesanías, entre otros, sean entre los más solicitados y cotizados en el mercado internacional, registrando cifras históricas en la exportación de productos no tradicionales. Este es el fruto de manos peruanas para el mundo. Pese al contexto de pandemia, la exportación de productos no tradicionales en el Perú no se detuvieron y por el contrario se registraron récords históricos. Tal es así que actualmente somos el primer país productor exportador de uva y somos segundos en la exportación de paltas. De cáscara granulada, textura cremosa y buen sabor, y que cuelgan en cantidades de las plantaciones. Estas son las paltas del tipo Hass, palta peruana que desde los campos de Ica y todo el territorio nacional van directo a las mesas de los mercados más exigentes del mundo, entre ellos el mercado mexicano, que es el mayor productor de paltas, pero aún así consumen nuestra palta Hass. En total de exportaciones del año 2021 ha sido 1.043 millones de dólares, considerando todos los productos, considerando lo que es palta y uva. Hemos crecido casi 5 veces si miramos las cifras hace 5 años atrás, pues, ¿no? Entonces, la palta peruana ha empezado a ingresar a mercados que era impensable, ¿no? Hoy día Perú le exporta palta a México, por ejemplo. México, que es el principal exportador, pero por un tema de campaña y por un tema de etapa durante la campaña y ventanas comerciales, nos están comprando hoy día nosotros también. Tal ha sido el posicionamiento de la palta Hass o el oro verde del Perú, considerado así por muchos, que nos hemos convertido en el segundo país exportador de paltas en el mundo, logrando exportar 537.460 toneladas de palta Hass. Entre el segundo y el primero sí hay una gran diferencia, que el primero es México, y bueno, toda la zona de Michoacán son millones de hectáreas de palta, pero el Perú tiene para crecer muchísimo, por lo menos los próximos 25 años. Nuestro principal mercado es China. China compra muchísimo, Estados Unidos compra muchísimo, Chile compra muchísimo. De estos campos de Ica, así como el de las regiones de Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Huancavelica y Cusco, son entre las que destacan como principales productores de palta. Es por la diversidad de climas, el suelo peruano y el abastecimiento de agua que favorecen a que su producción sea casi todo el año. Ya hay diferenciadores a nivel internacional que cotizan la palta peruana más cara que la palta de México, que la palta de Chile, que tiene la temporada de Chile es muy cortita. Aunque con un bajo consumo local, de los 38 mercados internacionales que más consumen, buscan y prefieren nuestra palta, principalmente son España, Estados Unidos, el Reino Unido, Chile, Argentina y también países como la lejana Dubái, Hong Kong, India o Marruecos.
Se abren nuevos mercados y solo se logra con trabajo arduo de pequeños productores de la agricultura familiar, la empresa privada y organismos del Estado que en conjunto trabajan por producir más toneladas de palta y bajo los estándares sanitarios y fitosanitarios que se requieren para seguir destacando en los países importadores que las requieren en sus mesas. De color rojo oscuro, con ligero brillo, pulpa carnosa, consistente y piel fina. Esa es la uva Red Globe, casi el 75% de uvas que se produce en el Perú. Y es que por su calidad, hoy por hoy, ubican a nuestro país en la cima de la exportación. Aquí se bate récords. El Perú es el primer país exportador de uvas en el mundo, dejando atrás a países como Chile, Estados Unidos y China. Perú se consolidó como el primer exportador de uva a nivel mundial. No hay ningún país que haga los volúmenes de uva que hace Perú. Y hemos hecho uva Red Globe a China, hemos hecho uva Red Globe a México. La uva Red Globe alcanzó en exportaciones más de 1.200 millones de dólares. En el año 2021 ya tenemos 3 productos no tradicionales que han superado la barrera de los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de uvas, el principal producto exportado por el Perú en el segmento no tradicional. Arándanos, que es una estrella, que además es un producto que tiene menos de 10 años en realidad en la canasta exportadora peruana. Y las paltas, que ya han superado esta barrera de 1.000 millones de dólares. Y aún con más potencial para seguir ganando más mercados internacionales. Por eso se sigue apostando por esta variedad de uva. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, comprometido con la exportación, sigue de cerca cada uno de los envíos y da el fortalecimiento de capacidades, promoción comercial a los productores para así tener acceso a nuevos mercados. Con sus manos, Roger Martínez le da forma y color a aquellas figuras que son la base del retablo ayacuchano. En su mirada está la pasión por el arte que aprendió de sus padres y abuelos. Ayacuchano de nacimiento, él ha encontrado en la elaboración de los retablos no solo su medio de vida, sino lo más valioso, prolongar la herencia de este arte tradicional. Primero hacemos lo que es molde. Después de realizar eso ya se viene el pintado de todo lo que es los moldes, las figuras. Después viene el proceso de las cajas. Después viene ya lo que es el acabado. Arte como el de Roger y los otros maestros artesanos en la cerámica, finos textiles, vasijas de chulucanas, de Ayacucho, muebles de madera, cojines bordados de puno, cerámicas chipivas, chalinas de alpaca, cofres de plata y oro, así como los cestos y bolsos de junco y totora, son entre las principales artesanías que se exportan al mundo. Mira esta pieza con los colores casi típicos de la zona piurana. Este color, este blanco es único, pues es un blanco hueso. Esta es una pieza que se prepara en el Masato. El principal mercado que tenemos ahora es el mercado de Estados Unidos. Luego tenemos el mercado de Alemania, el Reino Unido, Aruba, por ejemplo, estamos vendiendo bien, Gran Bretaña. Dubái también hay muchas nuevas empresas que están ingresando. Ahorita estamos justamente en un evento con Expo Dubái. Orlando Vázquez es uno de los principales productores y también promotores para lograr que más artesanías se sigan exportando. Los tejidos de Ayacucho, ¿no? Modernamente hay cosas tan bellas que se podrían hacer y que puede estar tranquilamente en cualquier casa. Esta pieza actualmente es una pieza decorativa muy bonita, muy bien trabajada. Lo estamos mandando a una galería en Estados Unidos. Piezas de este tipo, puedes ver que son más las típicas canastas
La pandemia para la artesanía peruana y su exportación significó uno de los peores momentos en el camino a vender más productos al exterior. No hubo ventas y los artesanos como Roger y cientos otros más quedaron a la deriva. El año 2012 nosotros vendíamos 65 millones y ha habido años donde hemos vendido un poco más y hemos caído ahorita hasta 41.600.000 que nos estamos recuperando. Lo que se busca en la artesanía es que este arte hecho a mano en su totalidad se promueva aún más en su comercialización tanto a nivel nacional como internacional. Esta es una pieza hecha por la señora Juana Mendívil, gran maestra de la artesanía peruana. Ella prosigue el arte de su padre, don Hilario Mendívil, con un estilo muy peculiar, que es el tema de los cuellos largos, que le decían el yamacunca, que es el cuello de llama, ¿no? Yo creo que la valoración de los mercados que se le están empezando a dar a la artesanía, poco a poco se está empezando a sentir y yo creo que ahí tenemos mucho por crecer todavía. Y es que las artesanías es la esencia de nuestra cultura, una cultura de gran potencial en todo el territorio nacional. El pisco tiene que ser límpido, brillante, transparente. Se forman unas lágrimas. El cinturón de lágrimas, si se forma alto como acá, quiere decir que tiene buena graduación alcohólica. En este caso, este tiene 43 grados de alcohol. Si estas lágrimas corren gruesas y lentas, te va a indicar que el pisco tiene cuerpo. Con su aroma que seduce y sabor que cautiva a quienes lo prueban, es nuestro pisco, nuestra bebida bandera, que se produce en el Perú desde el siglo XVI y así tiene uno de los registros Johnny Schuller, productor de pisco en la hacienda Caravedo, una de las haciendas más antiguas de América y está en Ica. Es la bebida de orgullo que deja en alto el nombre del Perú. Y aunque la pandemia significó una leve afectación en sus productores para seguir trabajando y exportando pisco al mundo, de los viñedos bajo un estricto cuidado de experimentados productores, este año se garantiza una buena producción de uva en sus diferentes variedades para la elaboración del pisco. Yo creo que este año la cosecha va a ser abundante, vamos a tener buena uva, tenemos una muy rica, tenemos buena graduación de azúcar, y por ahí no hay problema, no vamos a tener problema en la elaboración del producto. Donde sí vamos a tener problema es en el mercado extranjero. Lo que exporta el Perú de pisco son algo más de 10 millones de dólares, que comparado con los números que registra nuestro competidor México con su tequila, aún queda mucho por hacer en mejorar las ventas. De allí la importancia de incrementar el consumo interno de pisco y que a la hora de elegir qué beber, nuestra prioridad sea el pisco. El pisco compite en un sector donde hay yo les digo las 5 grandes, las 5 hermanas, ¿no? Vodka, gin, ron, whisky, tequila. Mueven billones, cientos de billones de dólares. Y nosotros exportamos 7 millones, 5 millones, 4 millones. Pero yo creo que el futuro está ahí. Entre nuestros principales consumidores está Estados Unidos, seguido de España, Países Bajos, Francia y también nuestro vecino del sur, Chile. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es una concientización de que el producto es bueno. Pruébalo, confía, tómalo, porque es bueno. Aunque tenemos buenos números con la exportación de palta, uva, arándanos, el pisco, hay otros sectores como el de la artesanía, que su crecimiento sigue siendo expectante para lograr nuevas ventas. Pero los volúmenes, por supuesto, todavía son pequeños y creo que tenemos un gran potencial si tenemos una acción conjunta para hacer que no solo sean 10 millones de dólares, lo que en algún momento tuvimos récord de exportaciones en el sector de pisco, sino que esto
realmente sea un, digamos, número muchísimo mayor en función del potencial que tiene. Todavía las exportaciones de artesanías son pequeñas, ¿no? Y básicamente estamos hablando de, digamos, el segmento artesanal que sirve, por ejemplo, para decoración de interiores, restaurantes, de hoteles. La importancia de participar en ferias reconocidas está en que el Perú logre captar la atención de compradores de los 5 continentes. Así la demanda por nuestros productos ha sido impulsada a su vez por un mayor dinamismo de la economía mundial, que pese al contexto de pandemia, el Perú ha sabido aprovechar ampliamente estas oportunidades, superando los 56.000 millones de dólares, cifras récord en el 2021. Los empresarios exportadores permitió que el crecimiento sea importante, que alcancemos un récord histórico, que nos acerquemos a los 56.000 millones de dólares en exportaciones definitivas. Eso significó un crecimiento mayor al 35%. Las exportaciones generan empleo digno, empleo mejor remunerado. Las estadísticas, es decir, los salarios en el sector exportador están por encima del promedio de los salarios que se pagan para el mercado interno. Estos números son el resultado de un duro trabajo en la producción nacional. Las proyecciones de crecimiento son aún más positivas, lo que lleva a estimar que a pesar de la pandemia y coyuntura internacional, a fin de año podríamos alcanzar un nuevo récord agroexportador y otros productos no tradicionales. Ya somos muchas mujeres, más de 2.000 las que formamos parte de la institución. Definitivamente no ha sido fácil, pero no es imposible. Lo hemos podido lograr con mucho esfuerzo de mis oficiales más antiguas. No es tanto la diferenciación de si eres hombre o si eres mujer, porque al fin y al cabo nosotros dentro de la escuela hacemos lo mismo. Que realizamos, ¿no? en la Fuerza Aérea es un trabajo 24/7, ¿no? Los 365 días. Es, como te mencioné, sacrificado, pero es satisfactorio. Más que nada esto implica esfuerzo. No es tanto la diferenciación de si eres hombre o si eres mujer, porque al fin y al cabo nosotros dentro de la escuela hacemos lo mismo. Nos exigen igual. Hoy ya somos muchas mujeres, más de 2.000 las que formamos parte de la institución, y creo que si se volviera a dar, volvería a presentarme al ejército. ¡Salud al frente! ¡Salud! La presencia femenina en la vida militar no es reciente. Su fuerza, coraje y entrega es retratada por la historia en exponentes valerosas como Micaela Bastidas, María Parado de Bellido o Las Rabonas, aquellas mujeres anónimas que pusieron en jaque al enemigo durante la Guerra del Pacífico. Sin embargo, solo hace 25 años que oficialmente se las admitió en las Fuerzas Armadas como oficiales y suboficiales a través de la Ley 26628.
Desde el año 97 las mujeres han ingresado a las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y por supuesto eso implica los 5 años de formación más pasar por supuesto desde el grado más bajo que es el de alférez hasta llegar hoy día ya tenemos coroneles en el ejército y en la Fuerza Aérea y tenemos capitanes de navío en la Marina de Guerra. Todavía no se ve la mano de la mujer en la conducción de las Fuerzas Armadas y espero que en los próximos años, esto va a ocurrir en los próximos 5 a 10 años, entonces estoy segura que se abrirán oportunidades para ellas y poder liderar sus instituciones. Al peruano, escenario milenario, que rodeamos marineros, en la esencia del cruzar. Bueno, si se me da la oportunidad, obviamente me gustaría llegar a ser comandante general de la Marina, pero para eso todavía quedan muchos años, ¿no? A corto plazo me gustaría de repente poder terminar mi calificación dentro de los primeros puestos, de repente hacer algún curso en el extranjero, más adelante de repente ser comandante de algún buque, pero eso ya se va a ir viendo conforme pasen los años. A sus 22 años, la alférez de fragata Greta Ruiz ha marcado un hito dentro de la Marina de Guerra del Perú. Es la primera mujer en recibir la espada de honor tras ocupar el primer puesto de su promoción. La alférez de fragata que recibe la espada de honor es la primera mujer en la historia de la Marina de Guerra del Perú en recibir tan alta distinción. Fue un logro personal, ¿no? Todos estos años me había venido esforzando un montón, estudiando y poquito a poquito fui subiendo de puesto porque yo no fui primer puesto toda mi escuela. Recién en el último año fue que subí al primer puesto, ¿no? Entonces requiere bastante esfuerzo, bastante sacrificio y el que me hayan dado a mí ese reconocimiento significa mucho para mí y más que nada para mi familia también. Bueno, ahorita yo me estoy calificando en la Escuela de Guerra de Superficie para al término poder venir a trabajar aquí justamente en los buques, ¿no? Podría ser en las fragatas o podría ser en el BAP Pisco o en el BAP Tacna, que son los buques multipropósito. ¿Cuál sería tu rol en específico? Es dependiendo del cargo que me den, ¿no? Podría ser en el área de logística, podría ser en el área de armamento, en el área de operaciones. Eso ya es dependiendo del comando de a bordo. ¿Y esta especialización cuánto tiempo tarda? Es solamente un año. Solamente un año hacemos la fase teórica hasta mitad de año y de ahí viene la fase práctica en donde nos van a evaluar en juntas, ¿no? Donde van a estar los oficiales que pertenecen a la junta y te van a hacer una serie de preguntas con respecto al buque, lo que se hace acá, los equipos y sistemas, etc. Una vez que están dentro de la Marina, lo único que tienen que hacer es estudiar, dar lo mejor de sí y dejar de lado de repente esa mentalidad de que por ser mujeres somos menos. Dentro de la escuela todos podemos hacer absolutamente lo mismo y esa es la idea. Entonces, no crean que estar dentro de un instituto armado es un limitante. Para mí, más que nada, la Marina es una institución que está presta a servir a su población, estar nosotros siempre presentes. Inclusive se ha podido apreciar aún más con la pandemia, ¿no es cierto?, en que el personal de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea y de la Marina, han salido a patrullar a las calles para evitar que la gente, en este caso, se contagie de COVID, ¿no? Entonces ahí es donde pueden ver la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de la población. Arriba, siempre arriba, las alas vencedoras. El deseo de ser piloto nació en mí desde muy pequeña. Creo que es el sueño de muchos niños, ¿no? El poder volar. Sin embargo, conforme van creciendo, ese sueño como que lo reemplazan otras ideas, otros deseos y ya desaparece. Sin embargo, en mi caso no desapareció, sino que continuó e incluso se hizo mayor hasta que llegué a quinto de secundaria, que fue cuando ya decidí postular. Además de eso, también tenía en mí ese deseo de querer ayudar a la gente, ver cómo podía servir a mi país. Y a través de la Fuerza Aérea pude juntar ambos deseos y terminó con mi postulación a la Fuerza Aérea.
¿Cómo ha sido ese camino para ti? Decir que ha sido fácil es quitarle el mérito a mis compañeras, ¿no? Definitivamente no ha sido fácil, pero no es imposible. Lo hemos podido lograr con mucho esfuerzo de mis oficiales más antiguas, por ejemplo, que ahora tienen el grado de coronel y yo sé que en un futuro cercano también van a poder llegar a ser hasta general. Requiere de mucho esfuerzo y mucha disciplina, pero como te digo, no es imposible. La capitán de la Fuerza Aérea del Perú, Fiorella Esponce, es la primera mujer en volar un C-27J Spartan. Tiene a la fecha aproximadamente 950 horas de vuelo. Ahora tengo 31 años y yo desde que ingresé a la Fuerza Aérea a los 16 ya empecé a volar. Es un proceso, ¿no? Yo empecé con una aeronave pequeña, es el T-41, es un Cessna, que es de instrucción primaria. Empecé con esa y de ahí fui subiendo de aviones de mayor performance, ¿no? Hasta ahora que ya estoy volando el Spartan. Es una aeronave multifunción, dependiendo de la situación, realiza transporte de carga, transporte de pasajeros. Para entrenamientos de la Fuerza Aérea realiza lanzamiento de carga, lanzamiento de paracaidistas. En casos de desastres naturales puede realizar puentes aéreos, puede transportar hasta 11 toneladas de carga, tiene autonomía para 9 horas de vuelo, realiza evacuaciones aeromédicas, tiene la capacidad de transportar 36 camillas con heridos y 6 personal de apoyo médico. ¿Cuál es el objetivo que tienes a mediano y largo plazo? Bueno, a mediano plazo es continuar con el Spartan, continuar con mi capacitación operativa, llegar a ser piloto al mando, y en un largo plazo me gustaría ser instructora y poder enseñarle a las demás generaciones todo lo que yo he aprendido. El trabajo de piloto no es un trabajo individual, ¿no? El vuelo es el resultado de un trabajo en equipo. Por ejemplo, acá me encuentro con la técnico Medina, que es mecánico en tierra, y asimismo nosotros también volamos con personal de Loadmasters, que por ejemplo la técnico García, que está acá conmigo. Estamos también haciendo la recarga en el freefall, que está abajo de los. En la Fuerza Aérea, por ejemplo, no he sentido esa diferencia entre hombres y mujeres. Lo que sí te puedo comentar, ¿no? Es que a veces cuando yo estoy acá sentada, ¿no? Como piloto al mando y suben los pasajeros que no son de la institución y me ven acá como mujer, pues, ¿no? Se sorprenden, ¿no? Dicen que ella va a volar, una mujer, y lo ven raro, ¿no? Pero a mí en lo personal me sorprende porque dentro de la institución no lo ven así. Soy mujer, soy piloto militar y es algo normal, pues. Cuando tuve la oportunidad de ser ministra, uno de los temas que más me preocupaba precisamente es que el piso estuviera parejo, es decir, que todos tuvieran la posibilidad de ingresar a aquel lugar donde quisieran hacerlo solo por sus calidades, calidades académicas o físicas, pero no por una restricción de que esta solo es una carrera para hombres o para mujeres. La agenda de género durante mi gestión, una gestión corta, 8 meses, pero por ejemplo, habían algunos temas que sí se podían, que eran pequeños ajustes que se podían hacer. Y una de ellas fue, por ejemplo, que las cadetes femeninas, cuando salían embarazadas, eran retiradas del estudio, digamos, de la carrera, y no podían regresar. Entonces, sin embargo, los varones, obviamente porque no tenían pues el embarazo visible, ellos podrían haber embarazado a su novia, por ejemplo, pero nadie los iba a sancionar por eso. Y lo que se hizo fue una norma que permite que las cadetes mujeres, una vez que hayan dado a luz y después de cumplir con una serie de requisitos físicos, puedan regresar a las escuelas a continuar con su formación militar.
hay una presencia femenina pequeña todavía de 13%, pero por eso te decía que para mí por lo menos lo más importante es que las niñas y las jóvenes sepan que las Fuerzas Armadas las esperan, que hay espacio para ellas y que tienen oportunidades para crecer profesionalmente y sobre todo para comprometerse con el país, ¿no? Actualmente tenemos mujeres que son directoras, que son jefes de direcciones, que son comandantes de batallón, comandantes de pequeñas compañías e inclusive jefes de departamento, en lo cual están poniendo de manifiesto una vez más que las capacidades y profesionalismo puede ser al igual y muy bien, no en competencia, sino al igual con los compañeros varones para complementarse en un trabajo coordinado y en un engranaje que permita seguir avanzando en el objetivo. Lourdes Barriga es la mujer con el cargo más alto dentro del ejército. Ella es parte del primer grupo de mujeres que ingresó a la institución en 1997 y con ello allanó el camino para las nuevas generaciones. Realmente esa fecha es muy importante, particularmente para la mujer peruana, porque permitió que por primera vez las mujeres tengamos acceso a las escuelas de formación, tanto de oficiales como técnicos oficiales. Y fue nuestro glorioso Ejército del Perú quien asumió este gran reto, incorporando primero a oficiales instructoras, que fuimos nosotras, personal profesional que postuló al Ejército. Y recuerdo que en esa fecha fueron más de 120 a nivel nacional, de las cuales logramos graduarnos 12. Y de esas 12 oficiales fuimos instructoras de la primera promoción, conformada por 50 jovencitas peruanas que anhelaban formar parte del ejército y fueron las 50 primeras cadetes mujeres del ejército. ¡Cuando las armas caigan! ¡A un puñete, un puñal! ¡Que defender a la paz! ¡El que no conoce la tormenta! ¡Por siempre! ¡Vietamente fiel! En la clase de arte te van a volver a tomar el cajón, la guitarra, todo eso. En la clase de arte ya no creo que serán otros. A la par con una carrera en ascenso, Lourdes ha aprendido a manejar sus horarios para poder pasar tiempo de calidad con su hijo de 11 años. Es un poco complicado porque compartimos roles como mamá, como esposa, como hijas, como compañeras. Y a la par desempeñamos un trabajo en las diferentes áreas, sea en la parte militar, en la instrucción, en la parte logística, en la parte administrativa, educación, en la parte jurídica, en la parte médica. Estamos prácticamente en todos los campos en la institución. Entonces, si bien es un poco complicado, no es imposible. ¡Permiso, mi táctico! ¡Alumno brigadier! ¡Dan parte! ¡Es 53! ¡Listos! ¡Para la siguiente distribución! ¡Parte del curso mi táctico! ¡Efectivo 53! ¡Sí lo vea! La Escuela Militar de Chorrillos, el centro más importante de formación de los oficiales en el Ejército del Perú. Aquí nosotros nos formamos en nuestra fase para poder graduarnos de oficiales, pero también aquí fuimos instructoras. Años hemos pasado aquí, todas estas cuadras, los patios de formación, la disciplina, se vive y se siente esa mística militar que tiene el ejército, porque aquí nacen los líderes. Carril número 6, oficial de la Cruz. Carril número 7, oficial Miranda. Carril número 8, soldado Trujillo. He tenido la oportunidad de ser designada para observador militar en MONUC, la misión militar en el Congo, en el año 2005, y creo que ha sido una de las primeras oportunidades que tuvimos de poder salir las mujeres al extranjero, además de tener la opción de capacitarnos en cursos, capacitarnos continuamente, y no solamente nosotras con diplomados, maestrías o doctorados, sino que la institución también nos capacita en cursos que por cada grado militar que tenemos debemos llevar. Hasta el momento tenemos mujeres en armas, comunicaciones, ingeniería, sin embargo aún no se permite el acceso a las mujeres al arma de infantería, caballería y artillería, ¿no? Hay muchos estudios
que indican, y también mucha normatividad que indica que en este caso la mujer no puede estar en contacto y muchas veces en operaciones, en contacto directo en el combate. Algunos ejércitos ya lo tienen, sin embargo, nosotros estamos haciendo en el ejército un estudio, el comando dispuesto que se haga un estudio para ver que esta inclusión de las mujeres se vaya dando de manera progresiva. Tenemos mujeres en diferentes cursos de especialidad, pueden postular, tenemos mujeres que están en curso anfibio, caída libre, maestro de salto, tripulación en curso blindado, tenemos también paracaidistas y como lo han podido ver en instrucción de combate. Entonces hay un avance progresivo. Que se dé esto mucho más, más adelante, creo que sí va a ser posible. Estamos buscando que la mujer pueda tener las mismas oportunidades que los varones y se viene logrando. Creo que hasta el momento hay muchas mujeres y jóvenes que buscan un futuro diferente. Las Fuerzas Armadas y el Ejército creo que es una gran oportunidad de demostrar lo que podemos hacer. Porque hay un compromiso bien importante de las Fuerzas Armadas, de sus autoridades en este momento y desde el Ministerio de Defensa con la agenda de género, con la agenda para la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, que como bien sabemos es una política de Estado desde el año 93. Entonces todo esfuerzo, digamos, desde ese año está enfilado hacia eso, ¿no? A darle oportunidades a los chicos y a las chicas de igual manera, y que sepan que lo más importante es su compromiso con el Perú. El honor de servir a su patria es algo especialmente emocionante. La historia comienza a reescribirse. Sus protagonistas marcan un camino inclusivo con igualdad de derechos y de oportunidades. Ellas son el claro ejemplo que no existen límites para cumplir sus metas. El sendero del cambio es largo, pero el primer paso está dado. Entre 1536 y 1572, 4 incas marcaron lo que sería una etapa de 40 años de resistencia y lucha por recuperar al Tahuantinsuyo. Tomó parte de las estrategias españolas en combate como suyo y por eso es que en muchos combates él ha podido lograr vencer a los españoles. En la memoria de las generaciones actuales hay que depositar ese interés y ese conocimiento de que hubieron este tipo, ¿no es cierto?, de gestos y de hombres nuestros que con su vida contribuyeron a la independencia. A 6 horas de la ciudad del Cusco, pasando por serpenteantes caminos y pequeñas caídas de agua, se llega al distrito de Vilcabamba. Una localidad que en esta época del año puede acoger al visitante con un sol radiante pero amable, o también sorprenderlo con lluvias breves pero intensas. La vida en este pequeño distrito de la provincia de la Convención transcurre apacible, en contraste con su pasado histórico y legendario. Con la muerte de Atahualpa no culminó la sucesión real. Entre 1536 y 1572, 4 incas marcaron lo que sería una etapa de 40 años de resistencia y lucha por recuperar al Tahuantinsuyo. El primero de ellos, Manco Inca, hijo menor de Huayna Cápac.
Manco Inca, uno de los precursores de nuestra independencia, tenía dotes militares desde muy joven y las personas que a él lo protegían ya lo habían escogido porque habían encontrado esas características especiales que él mantenía. Entonces, cuando él tomó la decisión de rebelarse contra los españoles, él mismo dirigía el combate. Muchos de los combates que ha vencido ha sido porque él personalmente estaba al frente de la batalla. Manco Inca decidió ocupar la zona de Ollantaytambo y desde ahí iniciar su rebelión. En el camino hubo enfrentamientos con Hernando Pizarro, de los que salió victorioso. Manco Inca asumió esa responsabilidad desde muy joven. Él aprendió a manejar caballo, montar caballo. Él aprendió rápidamente a manejar instrumentos de guerra de los españoles. Él aprendió, digamos, a dirigir, tomó parte de las estrategias españolas en combate como suyo y por eso es que en muchos combates él ha podido lograr vencer a los españoles. La primera experiencia que cuentan los cronistas y que sabemos es cuando atacaron a Manco Inca en Ollantaytambo. La zona de Tiupuncu fue cercado con esta espina y además desviaron el río Vilcanota para que los caballos no puedan avanzar, se enfanguen y se queden. Entonces esa fue, digamos, una de las atribuciones que se le da a la victoria de Manco Inca contra Hernando Pizarro en Ollantaytambo. En estos andenes, cuando llegan los españoles, encabezados por Hernando Pizarro, estaban llenos de soldados incaicos hasta el sitio donde estamos parados. Lleno, aproximadamente unos 30.000 soldados. En el lugar se construyó una garita de control por la que nadie sin autorización pasaba. Aquí podemos encontrar torreones de control en los 3 niveles, en el primero, en el segundo, en el tercero, que está en la cresta de esta misma roca. Hay una construcción de un muro con piedras pequeñas y al frente hay otro, hay 2 casi en esa misma recta. Eso evidencia con claridad que desde allá vigilaban la presencia de extraños y desde allá dirigían para atacar o contraatacar al ejército español por órdenes de los que vigilaban, ¿no? Acá también vamos a encontrar construcciones agrícolas que permitían no solamente el carácter de sostenimiento de esta fortaleza, sino también se utilizaba para el cultivo de plantas medicinales fundamentalmente. Y también acá podemos encontrar más al fondo el baño del Inca, el baño de la Ñusta. Es decir, esta zona era una zona imperial. Por eso hablamos de los lugares sagrados que tenía esta población. Manco Inca en aquella época era un hombre eminentemente religioso. Él tenía mucha creencia en el sol. Entonces, como tenía mucha creencia en el sol, tenía que tener estas estructuras, esta implementación para que pueda él salir a hacer sus rituales sagrados a su dios que era el sol, ¿no? En ese periodo, la fortaleza de Ollantaytambo se convirtió en el centro estratégico de la resistencia. Ante el constante asedio de los españoles, es que Manco Inca decide replegarse hacia Vilcabamba. Las características del terreno dificultaron el acceso a caballo de los invasores, además de ser una tierra agrícola fértil. Cuando llega Manco Inca, no viene a esconderse, viene a ocupar un territorio que se le llamaba el Reinado de Vilcabamba. Y este Reinado de Vilcabamba era un terreno extenso y prácticamente a partir de la instalación de Manco Inca en Vilcabamba, el Tahuantinsuyo se parte en 2 territorios. El territorio controlado por el Inca Manco Inca y el territorio controlado por los españoles. Desde el momento que él se viene a esta zona para rearmar el ejército, prácticamente lo hace en base a toda esta zona de Vizcos, ¿no? Chuquipalta, ¿no? Porque acá prácticamente se traslada a la capital del Cusco. En la capital del Cusco tenemos un templo importante que es Sacsayhuamán, la más grande del imperio, y acá tenemos Chuquipalta o Yurajurumi, ¿no? Que es uno de los nombres originales. Entonces acá tienen un sitio religioso muy importante, ¿no?
Hemos llegado a la zona de andenes. Algunos historiadores señalan que tras su muerte el cuerpo de Manco Inca fue depositado en este lugar. Precisamente en los textos indica de que el cuerpo de Manco Inca fue depositado entre la convergencia de dos ríos, ¿no? Entonces nos encontramos en un sector importante, los andenes, donde arquitectónicamente podríamos decir que esto fue un depósito de algún cuerpo de un personaje importante. Y como nos encontramos en la confluencia del río Pacchac y el río Erapata, que se cree que fue depositado en este lugar. El complejo de Vitcus fue otro de los puntos de residencia de Manco Inca. Su majestuosidad y estructura armónica con el paisaje solo dan espacio para el asombro. Vitcus se convirtió en escenario del asesinato del primer Inca rebelde. Aunque las versiones difieren de la situación, se sabe que aquel día Manco Inca se reunió con un grupo de españoles, a los que acogió pensando en ser aliado debido a las pugnas entre pizarristas y almagristas. Fue apuñalado por la espalda y días después murió. Su lucha duró 8 años. Muerto Manco Inca, le sucedió su hijo, Sayri Túpac, quien buscó tener acercamientos con los españoles. Buscó niveles de pacificación con tratados políticos con los españoles. Entonces a Sayri Túpac, por ejemplo, los españoles le sacan del territorio de Vilcabamba, lo llevan al Cusco, inclusive lo llevan hasta Lima. Y al retornar a Lima le entregan todo el territorio de Yucay, que es un territorio espectacular para la producción agropecuaria. Pero sin embargo, mucho antes que llegue Sayri Túpac a Yucay, los españoles habían entregado este territorio a los cañaris como recompensa del trabajo en beneficio de los españoles. Entonces, cuando Sayri Túpac entra a este territorio de Yucay, habían celos naturales de los cañaris. Los invasores incluso lo reconocieron como inca. Muchos de los que vivían en el territorio de Vilcabamba tipificaron a Sayri Túpac como traición a la ocupación que hizo su padre en Vilcabamba, porque él se fue a someter a los españoles. Él estaba bajo el mandato de los españoles, era el Zapán Inca también, porque los españoles lo habían proclamado. Véase, los españoles reconocen a Manco Inca en el Cusco y también reconocen a Sayri Túpac como Zapán Inca. Ya dos incas reconocidos por los españoles que no cuenta la historia. La muerte de Sayri Túpac tiene un velo de misterio, aunque muchos coinciden en que fue envenenado. Su desaparición dio paso a su hermano, Tito Cusi Yupanqui, quien retomó la intención de su padre, Manco Inca, en la recuperación del Tahuantinsuyo. Pidió que se respete el territorio del reinado de Vilcabamba, que se reconozca como el Inca en el territorio de Vilcabamba, que los agustinos, los frailes y los curas que venían, que hagan su trabajo de evangelización, pero él también continuaba con los trabajos de su religión, de practicar su religión. Su muerte llegó en 1570, aparentemente por una pulmonía, aunque se responsabilizó a un cura agustiniano, tras lo cual fue torturado y asesinado. La última etapa del reinado de Vilcabamba llegó con Túpac Amaru Inca. Los días de resistencia con miles de guerreros al mando de Manco Inca eran lejanos. Los intereses por territorios de distintos pueblos debilitaron la causa. Ya una etapa de decadencia, de control territorial, de decadencia de estructura militar, de decadencia de la adhesión misma de la población, porque mucha de la población se estuvieron saliendo del territorio de Vilcabamba o se adherían a los españoles para lograr ventajas económicas, ventajas territoriales. Entonces ya era muy débil la presencia de Túpac Amaru en el territorio de Vilcabamba. Túpac Amaru Inca fue capturado y llevado al Cusco. El virrey Francisco de Toledo ordenó su decapitación en la Plaza de Armas. Sus restos fueron enterrados en el convento Santo Domingo del Cusco. Ellos no querían que fuera asesinado, o sea, decapitado. Por eso es que los padres lo bautizaron, porque un cristiano no puede matar a otro cristiano. Pero a pesar de eso, lo hicieron. Significó una decisión política desde el Estado español, ¿no? Es decir, el virrey Toledo tuvo esa
esa decisión tan fuerte y tan severa cuando los Capac Cuna, es decir, los descendientes incas en la ciudad del Cusco, habían pedido, habían solicitado que no se le ejecutara, porque al virrey Toledo no le correspondía ejecutarla. Finalmente, el quien debió ejecutar debió ser el rey de España. La ejecución se dio el 24 de septiembre de 1572. La figura de Túpac Amaru, Felipe Túpac Amaru, representaba un peligro, un tenaz peligro para el inicio de la organización del sistema colonial. De manera que buscó un pretexto del pedido de la orden mercedaria para que se le ejecutara. Y es así como se ejecuta pues a Felipe Túpac Amaru. En la memoria de las generaciones actuales hay que depositar ese interés y ese conocimiento de que hubieron este tipo, ¿no es cierto?, de gestos y de hombres nuestros que con su vida contribuyeron a la independencia, ¿no? Manco Inca, sus hijos, y el último, Túpac Amaru, que a pesar de la juventud de sus años fue cruelmente sacrificado y degollado en la Plaza de Armas. Y como decía el historiador Donato Amado, es a partir de la muerte, de la ejecución de Túpac Amaru I, que la Plaza de Armas cambia de denominación, ¿no? Y la plaza se convierte como la Gran Plaza de Llanto o de Huacaipata. Hubo una época en la que el estirpe inca brilló como el sol que adoraban, y su halo se extendió en el tiempo a pesar de la presencia española. Los 4 últimos incas de Vilcabamba así lo evidencian.